Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les ofrecemos el capítulo 4 de Argentina que va de 1852 a 1880. Esperemos que les guste tanto como los capítulos anteriores. Comencemos. Esta historia comienza con un presidente que, al igual que un rey de ajedrez, mueve sus piezas desde su base en Entre Ríos. Pero cuidado, la partida no es tan sencilla, y termina en una guerra que coloca a Buenos Aires como la reina del tablero, la capital nacional. ¿Suena a una jugada maestra? Pues antes de celebrar, vamos a ubicarnos en el tiempo. Corre el 3 de febrero de 1852, y dos gigantes del federalismo, como gladiadores en la arena, se enfrentan en el Palmar de Caseros. El entrerriano Urquiza, con sus aliados de Corrientes, Uruguay y Brasil, arma un ejército grande de 28.000 hombres, equipado hasta los dientes con artillería pesada. Entre sus filas, como un curioso boletinero, se encuentra un tal Domingo Faustino Sarmiento, mientras que en la artillería brilla un joven coronel llamado Bartolomé Mitre. ¿Y Rosas? Ese caudillo, que se creía invencible, sigue la batalla desde la primera línea, hasta que un balazo le marca la mano derecha. No tarda mucho en huir al exilio, dejando a Buenos Aires a merced del caos. La residencia de Palermo, símbolo de su poder, se convierte en el blanco favorito de los saqueadores. Así es, el gran Rosas había caído, y Buenos Aires, sin un líder, estaba a punto de ser devorada. La batalla de Caseros marca el fin de la larga y opresiva hegemonía de Rosas, pero no te emociones demasiado, porque la paz aún no está en el horizonte. Urquiza, con su victoria, parecía el salvador que pondría fin a las guerras civiles, pero Buenos Aires y las provincias apenas estaban calentando motores para una serie de enfrentamientos más encendidos que nunca. Urquiza hace su entrada triunfal a la ciudad, montado en uno de los mejores caballos de Rosas. Vaya ironía. Con un sombrero de copa y el cintillo punzó, el entrerriano se pavonea por las calles porteñas como si fuese el protagonista de una novela épica. Buenos Aires, acostumbrada a ver la grandeza de lejos, ahora contempla a un ejército victorioso desfilando por sus avenidas. Una escena que solo había visto en las invasiones inglesas, pero ahora con Urquiza como director del espectáculo. Pero no te dejes engañar por la elegancia del momento. Este líder, que parece sacado de un cuento de aventuras, tiene una historia aún más colorida. Juan José de Urquiza, político, militar y el más grande caudillo del federalismo, tenía 23 hijos de varios matrimonios, todos viviendo en su legendaria residencia, el famoso Palacio de San José. Pero no pienses mal, su fortuna no venía de la lotería genética, sino del comercio, la explotación ganadera y los saladeros. Y por si fuera poco, creía fervientemente en el liberalismo económico, ese que le aseguraba que el modelo de exportación agropecuaria era el futuro, tanto para él como para su provincia. Después de su victoria en Caseros, Urquiza no pierde tiempo y convoca a los gobernadores de las provincias para hablar de negocios, es decir, la organización política del país. La cita tiene lugar en San Nicolás, donde se firman acuerdos que reviven el Pacto Federal de 1831 que no beneficia a Buenos Aires. La capital, siempre orgullosa y despectiva, miraba al resto de las provincias como los 13 ranchos. No es exactamente un cumplido. Cuando las noticias llegan a Buenos Aires, el caos se desata. Urquiza intenta mantener el control, pero sus esfuerzos por clausurar diarios opositores y expulsar disidentes no evitan lo inevitable. En septiembre de 1852, un golpe de Estado se gesta en su contra, con Bartolomé Mitre liderando la carga. Domingo, 1 de mayo de 1853, sanción de la Constitución argentina. Mientras algunos soñaban con el futuro del país, en Santa Fe, el Congreso hace realidad un sueño que llevaba décadas en construcción. Se sanciona la nueva Constitución que adopta el sistema de gobierno representativo, republicano y federal. Después de 40 años de idas y vueltas, por fin Argentina tiene su Carta Magna. Claro, hay un pequeño detalle: Buenos Aires, la rebelde, decide no sumarse al coro constitucional. Pero no todo es caos, porque al año siguiente, las provincias, excepto la orgullosa Buenos Aires, envían a sus representantes al colegio electoral y eligen a Urquiza como presidente.
El 5 de mayo de 1854, Urquiza jura su cargo en la ciudad de Santa Fe y se dirige a Paraná, la nueva sede del Poder Ejecutivo. Desde ahí, como un rey en su castillo, gobernará las 13 provincias que conforman la Confederación. Eso sí, sin Buenos Aires, que sigue jugando su propio juego, como un niño rebelde que no quiere compartir. Las tensiones entre Buenos Aires y la Confederación crecen como una bola de nieve rodando cuesta abajo. En 1856, la situación se pone candente con la Ley de Derechos Diferenciales, que otorga beneficios a los barcos que eligen llegar a las provincias sin pasar por Buenos Aires. A medida que la situación se agrava, las amenazas de muerte hacia el presidente Urquiza se convierten en el tema del día en la prensa porteña. Ante la creciente hostilidad, el Congreso autoriza a Urquiza, en mayo de 1859, a resolver la situación por las buenas o por las malas. El 23 de octubre de 1859, las tropas de Buenos Aires y las de la Confederación se ven las caras en la batalla de Cepeda. Urquiza, siempre astuto, sale vencedor, mientras Mitre, su eterno rival, huye hacia Buenos Aires. Pero Urquiza no se precipita. En lugar de entrar en la ciudad como conquistador, decide acampar en las afueras, en el pueblo de San José de Flores, esperando a que las aguas se calmen. Finalmente, el 11 de noviembre de 1859, se firmó el Pacto de Unión Nacional en San José de Flores. Buenos Aires cede, se une a la Confederación, acepta la Constitución, después de unos ajustes, por supuesto, y, además, permite que la aduana porteña se utilice en beneficio de toda la nación. Llegamos a 1861, y las tensiones entre Buenos Aires y la Confederación han alcanzado su punto máximo. Urquiza, con su ejército listo, se prepara para enfrentarse una vez más a Mitre en el campo de batalla, esta vez en Pavón, en el sur de la provincia de Santa Fe. El 17 de septiembre, los primeros rayos de sol iluminan un escenario que promete ser épico. De un lado, las tropas de la Confederación, encabezadas por Urquiza, luchan por la unidad nacional y la igualdad entre las provincias. Del otro, las fuerzas porteñas, lideradas por Mitre, intentan mantener la supremacía de Buenos Aires sobre todo el país. El combate está encarnizado, pero hacia la tarde, las fuerzas de la Confederación están a punto de ganar. Todo parece indicar que la victoria está al alcance de Urquiza, hasta que algo ocurre inesperado. De repente, el líder entrerriano ordena la retirada, dejando a su ejército en estado de confusión. Las tropas, que tenían la victoria en sus manos, se quedan esperando órdenes que nunca llegan. Urquiza, por su parte, se retira a su tierra natal, Entre Ríos, abandonando a su suerte a su presidente, Derqui, y dejando a Mitre, atónito, frente a una victoria que no esperaba. La batalla que pensaba perdida estaba súbitamente ganada. Urquiza, desde la seguridad de su lujoso palacio de San José, justifica su retirada con palabras que suenan más a pragmatismo que a valentía. Yo sacrificaba a mis divisiones entrerrianas que habían combatido con tanto coraje. Mientras tanto, el sueño de la Confederación Argentina se desploma con la retirada de Pavón. Mitre, ahora con el poder en sus manos, inicia la organización del Estado Nacional bajo la dominación porteña. Pero no te confundas, los caudillos del interior no iban a rendirse tan fácilmente. La bandera del federalismo seguiría ondeando, aunque ahora con menos viento a su favor. Domingo, 5 de octubre de 1862, Mitre asume la presidencia. Con la retirada de Urquiza y el desmoronamiento de la Confederación, Bartolomé Mitre toma las riendas del país. Para octubre de 1862, ya se sienta en el sillón presidencial. Pero su trabajo no será nada fácil. Ángel Vicente Peñalosa, más conocido como El Chacho, emerge como una piedra en el zapato para el nuevo presidente. El Chacho es el típico caudillo rebelde, protector de los pobres y defensor acérrimo del federalismo. Sus seguidores, los temibles montoneros, están listos para darlo todo por la causa. Sin muchos recursos, pero con una determinación a prueba de balas, literalmente, el Chacho se lanza a defender las autonomías provinciales, esas que la Constitución aseguraba pero que Buenos Aires estaba empezando a ignorar. En 1863,
Harto de ver cómo el nuevo Estado Nacional pisotea los derechos de las provincias, el Chacho lidera un levantamiento que arrastra consigo a San Luis, Córdoba, Catamarca y Mendoza. Mitre, desde su despacho en Buenos Aires, finge no escuchar los reclamos y decide sofocar la rebelión a cualquier costo. El Chacho, fiel a su naturaleza, sigue luchando hasta el final, pero las cartas están echadas. Sin el apoyo de Urquiza, que se mantiene en silencio desde su lujoso palacio, las fuerzas federales empiezan a perder fuerza. Y así, Mitre deja la represión en manos de un hombre que no tiene escrúpulos cuando se trata de imponer su civilización, Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento, nacido en San Juan en 1811, no es un simple político, es un hombre con una misión. Admirador del liberalismo estadounidense, ve a Argentina como un diamante en bruto que debe ser pulido a toda costa, incluso si eso significa derramar sangre. Su filosofía es clara: hay que modernizar el país, y los bárbaros, léase gauchos, son un obstáculo en ese proceso. Sarmiento deja claro lo que piensa sobre los gauchos en una carta dirigida al presidente Mitre, en la que, sin pelos en la lengua, dice: no trate de economizar sangre de gaucho. Este es un abono que es preciso hacer útil en el país. La sangre es lo único que tienen de humanos estos salvajes. Una frase que suena más a una sentencia de muerte que a una política de gobierno. La caída del Chacho. Bajo el mando de Sarmiento, los coroneles uruguayos que lideran la campaña pacificadora no tienen compasión. Las fuerzas nacionales recorren las provincias, fusilando, degollando y torturando a los gauchos que se atreven a resistir. La barbarie que Sarmiento tanto despreciaba parece haber sido instalada en las filas de su ejército. En poco tiempo, el Chacho Peñalosa, acorralado y sin opciones, se refugia en Olta, un pequeño pueblo de La Rioja. Pero ni su carisma ni su coraje pueden salvarlo. Pronto lo descubren, lo capturan y lo asesinan brutalmente. No contentos con su muerte, exhiben su cabeza en la plaza del pueblo como una advertencia a todos los que osen rebelarse. Sarmiento, lejos de lamentarse, aplaude la medida y deja en claro que, para él, la civilización ha ganado una batalla más. Con el Chacho fuera del camino, Mitre y Sarmiento pueden seguir adelante con su plan de unificar el país bajo el dominio porteño, pero la lucha no termina ahí. Jueves, 13 de abril de 1865, la guerra contra Paraguay. Argentina trata de consolidar su estado. El pequeño Paraguay ha seguido un camino muy diferente, con un reparto justo de tierras, sin deudas externas y una industria incipiente que molesta a sus vecinos. Un país que parece haber encontrado una fórmula propia de prosperidad, sin guerras civiles que lo dividen. Pero el flamante Estado argentino no está solo en sus intereses sobre Paraguay. Se une al imperio esclavista de Brasil y al gobierno de los Colorados de Uruguay, y bajo el pretexto de liberar a Paraguay del dictador Solano López, inician una guerra que tiene un claro objetivo: destruir el único país de la región que busca un modelo independiente de desarrollo. Urquiza, siempre el oportunista, no se queda al margen. Se beneficia vendiéndole al imperio de Brasil 30.000 caballos para la guerra. Negocios son negocios. Pero cuando Mitre llama a las provincias a luchar contra Paraguay, las cosas se complican. Los soldados entrerrianos, fieles a sus principios, se niegan a combatir contra quienes consideran sus hermanos. A pesar de las órdenes de Urquiza, el pueblo no está dispuesto a obedecer. Mientras tanto, la guerra se convierte en un desastre de proporciones épicas. La mala coordinación entre las tropas argentinas y brasileras, sumada a la heroica resistencia del pueblo paraguayo, alarga el conflicto mucho más de lo esperado. Y como si eso fuera poco, las bajas argentinas crecen a un ritmo alarmante, minando aún más el entusiasmo por la guerra. La Revolución de los Colorados. En noviembre de 1866, un destacamento en Mendoza, a punto de partir hacia el frente, se levanta en armas. Comienza la Revolución de los Colorados, que se extiende a San Juan y San Luis. Felipe Varela, un antiguo compañero del Chacho, recupera La Rioja, pero la rebelión es acorralada, y Varela se ve obligado a refugiarse en Chile. Felipe Varela, uno de los últimos caudillos federales en pie, deja claro lo que piensa en una proclama a los pueblos americanos:
Ser porteño es ser ciudadano exclusivista y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derecho. Esta es la política del gobierno Mitre. Con la revolución sofocada y la guerra contra Paraguay al borde del agotamiento, Mitre se encuentra en una situación complicada. Aunque su presidencia está por concluir, el país sigue sumido en el caos. Lunes, 12 de octubre de 1868, Sarmiento asume la presidencia. Y aquí es donde entra nuevamente en escena el loco Sarmiento, que en octubre de 1868 toma el timón del país. Mitre, su antiguo aliado, ahora lo ve como un traidor, mientras que Sarmiento sigue adelante con su programa de gobierno, decidido a transformar la nación a su imagen y semejanza. Su plan es ambicioso: mejorar las condiciones sociales a través de la educación, la distribución de tierras y la modernización del ejército. Todo, por supuesto, con la intención de civilizar a ese país que él veía sumido en la barbarie. Mi plan de política tenderá a mejorar las condiciones sociales de la gran mayoría por la educación y por la mejor distribución de las tierras, declara Sarmiento en uno de sus tantos discursos cargados de ideales. Durante su mandato, se aprueba el primer censo nacional, que arroja una población de 1.836.490 habitantes. Además, el sistema de ferrocarriles se expande, se tiende a 5.000 kilómetros de líneas telegráficas y se inaugura el cable transoceánico, que conecta a Argentina con el resto del mundo casi instantáneamente. Sarmiento también pone especial énfasis en la educación, fundando colegios normales y contratando maestros extranjeros para llevar la civilización a las futuras generaciones. Martes, 1 de marzo de 1870, finaliza la Guerra de Paraguay. Llega a su fin en 1870, pero las consecuencias son catastróficas. Paraguay, ese pequeño país que había resistido con valentía, queda prácticamente destruido. Su población, que antes de la guerra alcanzaba los 500.000 habitantes, se reduce en tan solo 100.000. Los hombres paraguayos, prácticamente aniquilados, dejan un país desolado, mientras Argentina, Brasil y Uruguay celebran una victoria teñida de sangre y destrucción. El país vecino ha sido arrasado, pero el recién consolidado Estado argentino no pierde tiempo. Mientras Paraguay intenta levantarse de las cenizas, Sarmiento sigue con su proyecto de modernización. Sin embargo, no todos están contentos con la situación. Y el viejo Urquiza, desde su palacio en Entre Ríos, siente que su tiempo en el escenario político está llegando a su fin. Lunes, 11 de abril de 1870, la muerte de Urquiza. El expresidente Justo José de Urquiza, el líder que alguna vez fue el caudillo más poderoso del federalismo, es asesinado en su propio palacio, el legendario Palacio de San José. La revolución, liderada por Ricardo López Jordán, irrumpe en su residencia con 104 hombres armados, y el viejo caudillo se desangra en el lugar que había construido como símbolo de su poder. A la misma hora, 2 de sus hijos, Justo y Ubaldino Urquiza, son asesinados en Concordia, asegurando que la rebelión triunfe casi sin resistencia. López Jordán es elegido gobernador, pero no dura mucho en el cargo. Sarmiento, desde Buenos Aires, responde con contundencia. Envía un ejército de 16.000 hombres que rápidamente sofocan la rebelión y expulsan a López Jordán de la provincia. Con la muerte de Urquiza, el federalismo pierde a su líder más emblemático. Las provincias, que alguna vez lo vieron como el defensor de sus derechos, ahora deben enfrentarse solas al poder central de Buenos Aires. Y mientras tanto, Sarmiento dedica sus últimos años de gobierno a una de sus más perdurables creaciones, el Parque 3 de Febrero, en los bosques de Palermo. ¿Algún detalle interesante? Las tierras sobre las que se construye el parque alguna vez pertenecieron a Juan Manuel de Rosas, y el nombre 3 de febrero no es casualidad. Es el día en que Rosas fue derrotado en la batalla de Caseros. Martes, 14 de abril de 1874, Avellaneda asume la presidencia. Con el fin del mandato de Sarmiento en 1874, es hora de que otro líder tome el control, y ese hombre es Nicolás Avellaneda, el joven ministro de Justicia e Instrucción de Sarmiento. Apoyado por la mayoría de los gobernadores, Avellaneda vence a los nacionalistas comandados por Mitre en las elecciones. Sin embargo,
Los mitristas no aceptan su derrota tan fácilmente y protagonizan un levantamiento armado que es rápidamente controlado por el Ejército Nacional. Este ejército, que había demostrado ser una herramienta política implacable bajo el mando de Sarmiento, continúa siendo clave en los años venideros. En los próximos años, será responsable de la expansión del Estado argentino hacia el sur, en un proceso conocido como la conquista del desierto. Miércoles, 16 de abril de 1879. La conquista del desierto. Es aquí donde entra en escena Julio Argentino Roca, un militar ambicioso y brillante que ha tenido un ascenso meteórico en el ejército. Roca, apodado el Zorro por su astucia política y militar, lidera la conquista del desierto, un proyecto destinado a pacificar la Patagonia, aunque en realidad el objetivo es claro: apropiarse de las tierras ocupadas por los pueblos originarios y expandir el territorio nacional. Roca propone al presidente Avellaneda una campaña rápida y letal para tomar el control de la Patagonia, y el plan es aprobado. Las tropas nacionales, equipadas con el armamento más moderno de la época, se enfrentan a unas 20.000 personas que habitan la región, de las cuales solo 2.000 tienen lanzas para defenderse. La campaña es un éxito rotundo, al menos desde el punto de vista de Roca y el gobierno. En mayo de 1879, las tropas tomaron posición en la margen septentrional del Río Negro, poniendo fin a la primera etapa de la conquista. Roca gana prestigio y popularidad, lo que le permite, en 1880, convertirse en el nuevo presidente de la nación. Sin embargo, la conquista del desierto deja un saldo trágico. Miles de indígenas son asesinados o desplazados, y los pocos sobrevivientes son forzados a trabajar como mano de obra en condiciones de esclavitud. Con la llegada de Roca al poder, el Estado Nacional finalmente logra consolidarse, pero a un costo altísimo. Argentina, ahora firmemente insertada en la economía mundial como exportadora de materias primas, ha logrado expandir su territorio a sangre y fuego. Así llegamos al final de este capítulo. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que te enteres de nuevas entregas. Hasta la próxima. Saludos a todos.